que van a afectar al corazón, al pulmón, al hígado, o desencadenar trastornos vasculares, a nivel de la musculatura periférica, convulsión de edema, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen un origen, ¿en qué hemos quedado? Muchos de ellos van a tener un origen ¿no? A nivel sistémico, de hipertensión arterial. El hecho de que exista aquí un proceso obstructivo, ya sea de manera sistémica, por aumento de resistencia vascular periférica, por una afectación coronavirútica, tenemos mucha densidad, mucha viscosidad sanguínea, va a desencadenar cambios de manera indiscutible, ¿no es cierto? De manera secuencial, siempre se van a presentar alteraciones a nivel pulmonar, a nivel sistémico, etcétera. En medio del asunto está acá la hipertensión arterial sistémica y el mecanismo del resguardo de la perfusión vascular, ¿no? Muy bien, todo está causado por esto, todo por esto. En la gran mayoría de los casos siempre está causado por hipertensión arterial sistémica. Ahora vamos a ver, ya hemos visto lo que sucede en el corazón, ya hemos visto todas las anormalidades que suceden en el corazón, todos los factores que se activan, ¿no? El mecanismo de Frankenstein como Cristo, síntesis neuronal, cambios estructurales que ya es que habla de desencadenar un trastorno que ya es irreversible, en el cual la afectación va a ser bastante importante, ya básicamente como hay respuesta aparte del plazo de corazón, ya no se puede manejar de otra manera, ¿no? Hemos visto los cambios ecológicos, ¿no? Cómo va sobrecreciendo el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es un parámetro? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Cuál es el parámetro ecocardiográfico para poder identificar el sobrecrecimiento cardíaco con insuficiencia cardíaca? Mayor de 2 centímetros. Más de 2 centímetros, ¿correcto? Más de 2 centímetros. El gol estándar siempre va a ser ecocardiografía, por tomografía, por radiografía que se hizo, pero daba como resultado solamente cardiorenal. La mayor parte de las anormalidades, como estas, la diferenciación entre estas tres, no se podía encontrar. Solamente podíamos ver cardiorenal. Con la ecocardiografía sí se puede ver a qué razón, por qué sobrecrecimiento, o dilatación, o distensión está asociado a ese trastorno, ¿no? La cardiomegalia puede ser por derrame pericárdico también, puede ser por miocardiopatía dilatada, por miocardiopatía hipertrófica obstructiva, puede ser por la miocardiopatía congestiva pulmonar, tiene muchas causas, ¿no? La biopsia habitualmente es cuando se identifica la causa de muerte, ¿no? En el caso de la biopsia se ven los núcleos de carga, hipertrofia miocárdica, superiores de 5 micrómetros de tamaño, ¿no es cierto? Llegan a ser bastante voluminosas, largas, elongadas las fibras musculares, la eosinofilia plasmática, que es vital también para poder identificar estos cambios, estos trastornos. Doctor, ¿cómo el ecodoppler podría ser un parámetro? El ecodoppler sirve muy bien para ver no solamente los cambios morfológicos, sino a nivel funcional, cómo se encuentra el factor de lesión del ventrículo, ¿no? Sí, o sea, es súper bueno el ecodoppler. Esto también lo hemos visto, estoy haciendo un resumen, ¿saben? Las características clínicas, esto se encontraba en los parámetros diagnósticos que se da la escuela de Framingham, ¿no? Hemos extrapolado qué significa cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un significado asociado a la etiopatología y a la fisiopatología de este tema. Esto también hemos visto, no se van a olvidar de esto. La pregunta de exámenes, me gusta preguntar estas cosas particulares, porque se van a volver a preguntar. Estamos realizando los exámenes de residencia de los años pasados, del MIR, de residencia española, y una de esas sí lo van a volver a encontrar. Es muy importante poder identificar esto, ¿no? Vecino de la nuez moscada, ¿qué quería decir vecino de la nuez moscada? Congestión hepática, ¿no es cierto? No hay una correcta distribución vascular, entonces el hígado empieza a sufrir después el otro trastorno. ¿Qué es? La necrosis
cuántos hablan, en qué zona, en la zona más competitiva, pues siempre va a ser dentro de ahí. Así es. Cambios, no sé qué está. Muy bien, ahora sí vamos a hacer las vasculopatías. En la anterior clase hemos quedado en que el vaso sanguíneo está formado por tres cadenas únicas. Tenemos la túnica íntima, está el vasito, dentro está el lumen, está tapizado por células endoteliales, por células epiteliales planas, por epitelios planos. Sí. Pero ya la vamos a hacer. Ahorita es el último tema. Por encima de una lámina basal, como todos los epitelios, ¿saben? No sé por qué no terminamos. Entonces aquí tenemos la primera capita. Esta primera capita se llama endotelio. Tenemos una capita que se encuentra por debajo de ella, que también es parte de la primera capa vascular. Es una capa virtual, como se tendría que ver, es casi imperceptible, mide menos de un micrómetro, súper pequeña esta capita. Se va a denominar la lámina propia o tejido conectivo subendotelial. Tejido conectivo subendotelial. Siguiente capita que tenemos con todas las estructuras vasculares no tienen una limitante elástica, ¿no? Tenemos una limitante elástica interna, solamente las estructuras arteriales de grueso y mediano calibre lo tienen. La limitante elástica externa. Todas estas tres van a formar la túnica íntima. Por encima de esta tenemos una capita de células musculares lisas, una capa de células musculares, la cual se encuentra como centro para según de una capa en las arterias, una capa más discreta, menos bien distribuida, poco organizada en las venas, ¿no? En las venas tenemos más tejido cognitivo fibroelástico que tejido muscular. Muy bien, tenemos aquí la siguiente capita que se llama la media, que tenemos aquí el músculo liso vascular. Finalmente tenemos una última capita formada por tejido conectivo, ¿no? Tenemos una capita de tejido conectivo que se encuentra en las proximidades. Y esta capita está formada por tejido conectivo de su lugar colágenoso en muchos casos, o también puede ser formada por tejido conectivo laxo, depende del tejido parenquimatoso o el estómago que se encuentra en el cuerpo, ¿no? Acá tenemos una estructura muscular importante que nutre la media, que nutre las estructuras musculares internas. Esta se ve la línea, la masa azul, el vaso y el caso. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque vamos a ver ciertas alteraciones acá asociadas a esta patología, porque la masa azul. ¿Qué es la única forma por la cual el vaso sanguíneo se nutre? Este vaso sanguíneo se va a empezar a nutrir a raíz de la vasculatura periférica, desde afuera hacia adentro. El endotelio es casi impermeable, no permite el paso de moléculas al interior, solamente es un órgano que se encarga de mantener la estructura y todo el contenido intravascular dentro del vaso, donde tiene que estar, obviamente, ¿no? Pero, a excepción de algunos vasitos, dígame. No se escucha bien hasta aquí atrás. Ya, más fuerte, bueno. Muy bien. Entonces, los vasos sanguíneos tienen una distribución en tres capas, ¿no? La vasculatura es importante que esté en la superficie porque es la única forma en la cual el vaso sanguíneo se puede nutrir. No se nutre desde adentro, no se puede nutrir. Las células endoteliales son impermeables a muchas moléculas. Lo único que permiten pasar es básicamente, dependiendo de la osmolaridad, agua, pueden dejar pasar gases, pueden dejar pasar urea, nada más. Para el resto está muy restringido. Entonces, ¿cómo se va a nutrir? ¿Cómo se va a señalizar? Por ejemplo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que son reguladores del tono vascular, ¿cómo van a mandar un mensaje hacia la musculatura lisa si el endotelio está impermeable? A través de la vasculatura accesoria, pues a partir de la masa vasosa. ¿Ya? Esto es muy importante. Vasos sanguíneos solamente los encontramos en la superficie. Si los vemos en otra zona, patológico, pues, ¿no? Si vemos acá en esta capa muscular, cerca del endotelio, en la capa subendotelial, pues también nos están diciendo, no, es normal, se tienen que encontrar circunscritos dentro de su borde tisular, no tienen que alejarse de él. Entonces, si le encontramos en otra capa, también es patológico.
son alteraciones de la distribución de la morfología vascular. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo las diferencias que tenemos. Esto lo he sacado de su libro de Roberts. Aquí estamos viendo la órbita, gran cantidad de células musculares, tiene tejido conectivo también fibroelástico, pero en menor cantidad. Las de distribución se caracterizan por eso también una capa muscular constante, mucha grande, ¿no es cierto? Vasculatura en la periferia tienen. Las arteriolas tienen de 2 a 4 capas de células musculares también lisas. Estas son las arteriolas, precisamente, son las que son los mayores interventores en la resistencia vascular periférica, porque a este nivel se activan los factores vasoconstrictores con mayor intensidad. Por ejemplo, un mecanismo que hemos visto que era coadyuvador de mantener la respuesta vascular, el aumento de la presión arterial, que es la angiotensina 2. A este nivel es donde actúa, en las arteriolas, aumentando la resistencia vascular periférica. Muy bien. Los capilares habitualmente no tienen mucha capa muscular, solamente tienen algunas capas interdigitadas, intericitos nada más, tejido muy intermitente, no se pone todo el capilar. Más que todos los capilares son vasos de distribución. Estos sí van a tener la capacidad de transportar moléculas entre sí, cosa que la arteriola, la arteria, no sé. Las venas tienen capas de más fibras colágenas, más fibras elásticas, por lo tanto estas tienen capacidad de distensión. En eso que nos queda, ¿no? Sin embargo, todas van a tener esta distribución. Endotelio, lámina subendotélica, túnica media muscular, túnica adventicia de nutrición para el vaso. Muy bien, eso no es ordinario. Acá quiero que presten atención a esto. Esto es lo que cambia en la aterosclerosis, la principal enfermedad vascular. Esta es la capa que se encuentra más aumentada. La lámina propia, el tejido conectivo subcutáneo. Habitualmente no se debería ver, no se ve, pero en una patología como la aterosclerosis, la ateromatosis, sí se ve. Muy bien, listo. Continuamos. Aquí estamos viendo los determinantes. Muy bien. Esto es importante. En el gasto cardíaco tenemos intervinientes, ¿no? Estos intervinientes son, por ejemplo, el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo es un interviniente que aumenta el gasto cardíaco. El sodio aumenta el gasto cardíaco. El volumen de sangre, ¿por qué tiene que ver? ¿Por qué aumenta el gasto cardíaco? Mecanismo, el primer mecanismo que hemos visto de la regulación cardíaca frente al déficit, a la hipoxia tisular. ¿Cómo se llamaba? Frankenstein. Más volumen, más mandado el corazón, ¿no? Más fuerte el latido. El sodio, por ejemplo. ¿Qué hace el sodio? El sodio es el principal ion osmolar, además de que se encadena el proceso de la despolarización cardíaca. ¿Entonces? Muy bien, también es un factor inmunotrópico positivo. Mineralocorticoides, los mineralocorticoides con la aldosterona ¿qué hace? Aumenta el agua, aumenta la bolemia, aumenta el gasto cardíaco. Péptido natriurético auricular, un factor endógeno cardíaco que hace el inotropismo, desencadena más estimulación para la función cardíaca. Un tono vascular, un tono muscular cardíaco más fuerte. También existen otros factores, la frecuencia cardíaca estimulada por el sistema nervioso simpático y la contractilidad también estimulada por el sistema nervioso simpático, ¿no? Tenemos factores locales con factores generales. Ahora, factores humorales, a nivel de la vasculatura, también vamos a tener, ya hemos dicho, la presión arterial depende de corazón, vaso sanguíneo. Los factores vasculares que van a incidir en la regulación de la presión arterial van a ser, por ejemplo, los constrictores. Aquí, los constrictores. ¿La vasoconstricción que hace? ¿Aumenta o disminuye la presión arterial? Aumenta. Tienen que aumentar. Entonces aquí factores con la angiotensión 2. Este es el principal factor
regulador de la presión arterial, ¿ya? Es el que se activa cuando existe un déficit muy severo, habitualmente desencadenados por varios receptores de la mácula gruesa a nivel renal. Estos son los que estimulan. Hay bajo flujo ultravitreo glomerular, entonces el riñón empieza a liberar sus factores de producción que van a desencadenar la formación de la renina, la angiotensina, el angiotensina que se va a transformar en angiotensina 1 y en angiotensina 2, ¿no? Por lo tanto, aumentan la vasoconstricción. La vasoconstricción, ¿qué hace? Aumenta la presión arterial, aumenta el flujo renal y al aumentar el flujo renal regula el proceso del ultrafiltrado. Lo que quiere mantener el riñón es un ultrafiltrado constante. Entonces, un regulador. Entonces, ¿se podría decir que la vasoconstricción es como directamente proporcional a la resistencia que tendría que ver más con la resistencia vascular periférica? Claro que sí. Mayor resistencia, Mayor resistencia, mayor contracción, mayor fuerza. Más fuerza tiene que ser el corazón. La vasoconstricción que activa factores citotrópicos cardíacos. Los dos están casados. Más adrenalina, más vasoconstricción, más angiotensina. La angiotensina se sirve más adrenalina y el corazón tiene que tener más fuerza. ¿Ya? Las catecolaminas con la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina funciona muy bien a nivel cardíaco, pero también a nivel de la vascular. Las catecolaminas también producen vasoconstricción. El tromboxano, que es un factor que va a desencadenar la quimiotaxis del trombocito, ¿no es cierto? El proceso que tiene la capacidad de producir vasoconstricción. Los leucotrienos también pueden producir vasoconstricción, ¿ya? Y la endotelina. ¿Ya? Excelente. Y por otro lado, la dilatación vascular que hace baja o aumenta la presión arterial. Baja resistencia vascular periférica, baja incluso el hipertensión cardíaco, ¿no? Aquí tenemos las prostaglandinas, pero con vasodilatores muy importantes. Tenemos a las ciminas y al óxido nítrico, que es local, ¿ya? Entonces aquí tenemos estos reguladores. Factores locales que también van a incidir en la resistencia vascular periférica. Tenemos acá la autorregulación del pH. El pH habitualmente va a desencadenar, si hay un ámbito muy ácido, produce vasoconstricción, pero esto es un mecanismo más químico que físico, ¿no? Y la hipoxia, pues eventualmente la hipoxia que va a desencadenar liberación de endotelina, liberación de factores reactivos de inflamación, en el proceso apoptótico celular de superóxidos a nivel de la vasculatura, lo cual va a desencadenar que, por lo menos localmente, en el sector donde hay poca cantidad de perfusión, se produzca vasoconstricción para aumentar el tránsito. Así es como se regula, muchachos, así es como se regula. Tenemos dos factores. ¿Cómo no? Dígame. Aquí no lo menciono, la maniobra de Valsalva, que se hace más veces en el castillo, en el cuerpo que refiere, ¿eso se le estaría influyendo en esto o no? Sí, pero eso no es propio de nuestro organismo, no es una maniobra. La maniobra de Valsalva, la del jugo, Yo creo que es modificada también, que los demás no sean posibles. no es la maniobra de Valsalva. Tiene otro nombre. Sí. Ya, pero el jugo sí puede aumentar la resistencia vascular, pero si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión intraabdominal y al aumentar la presión abdominal aumenta la presión sobre las estructuras vasculares ópticas, por lo menos se tendrá más presión. ¿Alguien más? A ver, Albert. En el tema de gasto cardíaco, esto depende también de la frecuencia cardíaca. Sí. Pero aquí no. Falta el volumen latido, ¿no es cierto? Sí, no está mencionado. Ahí está. Frecuencia cardíaca está puesto. Ah, no está. Aquí está, el volumen. Esto es. Los dos factores. El volumen y la frecuencia. Pero al aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no aumenta también la presión arterial? Claro, pues aumenta, tiene que aumentar. Si aumenta el volumen, aumenta la frecuencia. Si aumenta el inotropismo, aumenta la frecuencia. ¿Y esto es a base de hipoxia o a base de otro mecanismo? Esencialmente es a respuesta a los vasoreceptores. Pero también puede ser a razón de un proceso isquémico, hipóxico. Las células, si no tienen perfusión, pues que se quedan así tranquilas y se mueren. No, tienen que activar factores que van a desencadenar mayor flujo a nivel tisular. Entonces mandan señales, pues,
por el sistema nervioso eferente hacia el centro regulador de la presión arterial a nivel del tronco encefálico para aumentar la síntesis de catecolaminas. Pues, pero aquí la que se activan los quimiorreceptores. Sí, los quimiorreceptores, hay los quimiorreceptores que van a ver cómo se encuentran las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno en los vasos. ¿Cierto? Muy bien. Muchas gracias por su contribución. Muy bien. Una vez hablado de estos factores, tenemos que abordar cuáles son los mecanismos que se van a activar, ¿no? Al subir la presión arterial, al bajar la presión arterial, tenemos aquí sensores. Los senos, ¿no es cierto? Senos carotídeos, son los principales vasoreceptores. La mácula densa es un vasoreceptor. Estos estimulan la síntesis de péptido natriurético auricular y el péptido natriurético auricular va a desencadenar que exactamente que se excrete sodio. ¿Ya? Se excreta sodio, se excreta agua, baja el volumen de sangre, produce vasodilatación, también el péptido natriurético auricular, baja presión arterial. Muy bien. Tenemos aquí algunos factores que van a captar esta bajada. El riñón, si baja mucho el carbohidrato, activa renina, el sistema renina, aldosterona. Acá está la aldosterona que se produce a nivel suprarrenal, ¿no? Y estos van a regular, ¿para qué? Para que esta bajada que ha tenido acá por la función cardíaca, por función de la función cardíaca, no sea pues tan salvaje, ¿no? Porque tiene que autorregularse. Y el riñón es el que autorregula. Más bien modula para que suba la presión arterial en consecuencia, y al subir la presión arterial en consecuencia se pueda establecer un equilibrio. Aquí vamos a tener el equilibrio. Tenemos que tener equilibrio en todos los procesos, a nivel cardíaco, a nivel vascular, y aquí tenemos los moduladores. El riñón, el corazón y la glándula suprarrenal. Ahora sí, hablaremos de la patología. Estamos llegando en el consenso de que el aumento de la disminución, del volumen vascular, cuando más chiquito es el volumen, más presión va a tener. Sí, igual gente se lo contrae. No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Siempre sube la presión? Sí. Claro que sí. Digamos que hay un incendio afuera, suena la alarma. Y solamente tenemos un sitio por el cual salir, que son las escaleras de este lado. ¿Qué va a pasar? Se va a congestionar los vasos sanguíneos, y digamos que la mitad de esas escaleras se rompen, se parten en dos. Va a aumentar más la presión, va a aumentar más el efecto, va a enriquecer más el hecho de que nosotros podamos salir, no vamos a empezar a empujar, ¿verdad? Sí, lo mismo pasa en el vaso sanguíneo. Menos volumen, más presión, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que abordar es este proceso hepatogénico, se denomina la enfermedad vascular hipertensa. ¿Cómo? Otra vez. En el gasto cardíaco, Ya. la enfermedad crónica, la insuficiencia cardíaca, la depresión reducida, ¿cómo va a actuar? La depresión reducida. No, fracción reducida. La refracción de eyección reducida. Ya se está determinando. El corazón está tan grande que la pared ventricular es tan voluminosa, no es más de 2 centímetros, no crees desde afuera, es desde adentro. Por lo tanto, la cisterna ventricular va a estar pequeña. Entonces, como está crecida tanto, el tono se mantiene, pues es un tono bien fuerte, ¿no? Pero hay muy poco volumen de eyección. El volumen de eyección que sale en poca cantidad se tiene que distribuir por todo el organismo. Y el organismo cada vez pide más oxígeno.
no está recibiendo el oxígeno que debería recibir. Y esto que hace de más factores enotrópicos desencadenen más cambios a nivel de la musculatura cardíaca. El músculo cardíaco solamente se puede hipertrofiar, se puede seguir hipertrofiando y eso depende de la estimulación. Pues más tomo tiene que sufrir y más va a bajar pues, la cisterna ventricular. Al bajar a tal efecto que el volumen de eyección ni siquiera va a ser suficiente. El paciente está cansadísimo. Nos da una clasificación de la New York Heart Association. Se puede ver eso en el estadio 4 terminal. Paciente en reposo. Le cuesta respirar, el hecho de estar visible, está cansado. El hecho de respirar, el hecho de moverse levemente a su lado y su cama, pues esfuerzo muscular, más cantidad de oxígeno requiere y no tiene. Así es. El crónico, el terminal, es volumen de eyección muy reducido. Entonces, doctor, el volumen telesistólico sería disminuido. ¿El volumen telesistólico? Claro, claro, pues el volumen telesistólico es disminuido. ¿No sería el telediastólico, doctor? El telesistólico también. El telesistólico también es disminuido porque no saca sangre. El telediastólico se mantiene ahí. Tampoco queda mucha reserva. No queda mucho espacio para que se pueda llenar, porque el volumen telediastólico habitualmente queda después de la contracción, ¿no es cierto? Pero tampoco hay espacio para él, los dos tienen a bajar. Sí. Muy bien. La enfermedad vascular hipertensiva, en un 95% de los casos de hipertensión arterial, usted me había mencionado, ¿no es cierto? Es hepático, no se sabe la causa, solamente un 5% es secundaria y ahí sí se conoce la causa, ¿ya? Hay N cantidad de causas de hipertensión arterial, desde alteraciones genéticas, afección vascular localizada, procesos inflamatorios pueden causar hipertensión, puede producirse por diabetes, aumento de la osmolaridad, hipertrigliceridemia, muy pocas razones por esa razón, por esa causa. No, sí. La hipertensión arterial no tiene una causa conocida, entonces no cura para la hipertensión arterial. Hay mecanismos para regular la presión arterial de un paciente hipertenso, pero actualmente no se cura. ¿Ya? Solamente hay una causa que es tratable al 100% y es el feocromocitoma, pero nada más. El resto no tiene causa, no tiene solución. Se puede controlar, se puede modular la presión arterial, pero habitualmente nunca se la cura. ¿Ya? Eso es para que les digan a sus pacientes. A veces los pacientes quieren milagros. La hipertensión arterial no tiene milagros, no tiene causa. Pero le tienen que decir al paciente. La hipertensión arterial se puede controlar y puede mantener su estilo de vida. Toma ciertas medidas. No es tan grave tampoco la hipertensión arterial, ¿cierto? Siempre y cuando el paciente siga tratamiento y siga un manejo diario, pues se va a poder mantener con reiteraciones. ¿Ya? La etiología de estas anormalidades habitualmente va a ser asociado a la reducción de presión renal de sodio. Va a estar asociado al aumento de la influencia vascular. Hay factores genéticos asociados y factores ambientales. Pueden haber uno, pueden haber dos, pueden haber tres, o pueden ser todos por su caso, ¿no? El manejo de la hipertensión arterial, por esa razón, inclusive, no es un fármaco más, pues, en pacientes en los cuales tienen refracción al tratamiento PAIDAS, es decir, hipovolémico, que van a darse gracias a los diuréticos que hacen orinar al paciente. Si el problema, uno de los problemas es la bulimia, bajarle el volumen, ¿qué va a hacer? Bajar la presión arterial, ¿no? Ahora, el problema es que otros mecanismos van a tratar de mantener la presión arterial. Entonces el corazón va a latir más fuerte. Aquí tenemos otro fármaco, beta bloqueantes, el corazón, los betabloqueantes no son suficientes, sigue habiendo un aumento de la frecuencia, ya no del tono, pero sí de la frecuencia. Allá, pues, ahí tenemos que administrar otros bloqueadores de los canales de calcio. No funciona eso, bloqueadores de canales de potasio. Así tiene que ser. En el tratamiento más
extensivo para pacientes que tienen refracción a varios tratamientos. Incluso se les administran medicamentos, ¿no? O bloqueadores de canales de potasio, que son los más complejos, ¿ya? Algunos pacientes con hipertensión arterial incluso están con 5 fármacos distintos, ¿no? Que tienen que consumir al día para que les baje la presión arterial, ¿ya? Entonces no es algo fácil de tratar. En los casos iniciales, en los cuales los pacientes debutan con hipertensión arterial, ¿ya? En los cuales no es muy severa la elevación de la presión arterial, se puede manejar con un fármaco, o se puede manejar con cambios de estilo de vida, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ya el primer parámetro, ¿no? ¿Por qué tenemos que identificar al paciente hipertenso? ¿Por qué? Evidentemente, como es una patología que afecta al corazón y al vaso sanguíneo, ya hemos visto lo que va a producir en el corazón, ¿no es cierto? Pero ¿creen que no va a haber repercusión en el vaso sanguíneo? Sí, lo va a haber. Eso es enfermedad vascular hipertensiva. Ahí estamos viendo 2 casitos, ¿verdad? De enfermedad vascular hipertensiva, ambos en el riñón. Por cierto, el riñón es el órgano que más sufre de hipertensión arterial, porque recibe alta presión de por sí, ¿ya? El capilar glomerular es el vaso sanguíneo que más cantidad de presión interlunar tiene en el organismo, ¿ya? Y está precedido muy lejos por el parénquima cerebral, ¿ya? La presión que recibe el capilar normal, un capilar normal, digamos del 20, ¿no es cierto? La presión va de 0 a 8 milímetros de mercurio. Poquita presión. El capilar glomerular, o sea, del glomérulo renal, recibe 60 milímetros de mercurio de presión. Alta presión, ¿ya? Ahora, ahí estamos viendo por esa razón, en un cuadro de hipertensión, como afecta tanto al capilar, vamos a ver ahí la repercusión vascular. ¿Ven ese engrosamiento? En el primer cuadrito aquí se ve, ¿eh? Aquí está el lumen, y esto es un capilar, debería ser así chiquito. El capilar, por si acaso, solamente está formado por un vaso sanguíneo, pero por el lumen, endotelio y tal vez un pericito por ahí, ¿eh? Pero miren acá, pucha, toda esta pared, engrosamiento de la lámina basal. La lámina basal se vuelve gruesa. ¿Por qué razón? Por una lesión constante hipertensiva, pues, ¿no? Se va a formar más cantidad de colágeno porque el endotelio va a tratar de sustentar su morfología, ¿no? Entonces, si se está por reventar o ya ha sufrido una hemorragia, que no se va a quedar tranquilo, tienen que desencadenar algunos mecanismos para hacer que el lumen vascular se mantenga con el sustrato vascular. No puede salir, no puede producirse hemorragia. La función del vaso sanguíneo es mantener la vasculatura, la sangre dentro, ¿no? Ahora, este es uno de los mecanismos que vamos a ver, ¿no? No sé si se ve con en caso de que no pueda mantener su hemorragia, pues la aneurisma vascular. Aquí estamos viendo esto, ya se debe ver mejor, ¿no? Esto es marcado con azul. Ese es el límite externo, el capilar debería ser pequeñito, debe ser muy pequeño. Esta primera patología se va a denominar, aquí lo voy a marcar, esta es la 1, se denomina aterosclerosis hialina. La aterosclerosis hialina es nada más y nada menos que el engrosamiento de las paredes con pérdida estructural por extravasación plasmática constante. La extravasación vascular, un proceso hemorrágico constante por hipertensión arterial que rompe la presión que se encontraba a nivel del lumen y ha roto el endotelio, por lo tanto, va a hacer que el vaso sanguíneo trate de cambiar. Se llena su lámina basal de fibras de colágeno de tipo 2, bueno, de tipo 4, ¿ya? Por lo tanto le da esa apariencia hialino, es como un vítreo así homogéneo, se ve completamente homogéneo, ¿no? Doctor, si entonces hay un aumento, un exceso del factor de von Willebrand, ¿eso favorece entonces la esclerosis? No, Por... no. El factor de von Willebrand es solamente el factor de quimiotaxis del trombocito. No tiene que ver ahí. Aquí se activan otros factores. No todos los pacientes tienen esto, ¿ya? Estos son factores asociados a los genes, ¿muy bien?
En otros pacientes, pues básicamente no hay este mecanismo de regulación vascular y el paciente sufre hemorragias constantemente. ¿Ya? Este es un mecanismo de resguardo. Los mecanismos básicamente son derivados del fosfatidismo, citol intracelular, el AMP cíclico, que son las que van a transformar las sustrato de la membrana basal. ¿Quién es el que construye la membrana basal? Pues la célula endotelial. La célula endotelial es la que produce eso. A raíz de segundos mensajeros y aumento de la transducción génica a nivel del núcleo, que va a hacer que se produzcan más proteínas y las proteínas van a ser transportadas hacia el nivel extracitoplasmático y se van a conglomerar en la membrana basal. No es por el resultado de convilebrana, el resultado de convilebrana solamente tiene un efecto, es quimiotaxis. ¿Sí? Lo principal es a nivel renal, pero se puede ver en otros órganos. Hay en cerebro, por ejemplo. El segundo órgano que más va a tener esto es el cerebro. Sí. La retina también. ¿Verdad? Vasculatura con amplia perfusión y en la cual existe una rica pared capilar. Estas son enfermedades capilares. ¿Ya? Capilares. La segunda que estamos viendo es esta. A ver, aquí lo voy a marcar con verdecito. La segunda patología vascular hipertensiva es esta 2. La 2 se denomina aterosclerosis hiperplásica, también es de riñón. Aquí estamos viendo el glomerulito, este es el glóbulo renal, y esto es de las arterias capilares que se encuentran cerca del parénquima tubular. ¿Ya? Esta tiene una forma, aquí de hecho nos está indicando en capas de cebolla, es como una cebolla cortada a la mitad. ¿No? Esta se denomina hiperplásica, ¿por qué? Porque hay aumento de la proliferación de células musculares en la túnica media arteriolar. Esta es esencialmente arteriolar. Esta es arteriolar y esta es capilar. La lámina basal también puede estar engrosada. La hipertensión siempre va a producir engrosamiento, va a producir eso que les he mencionado cuando estamos hablando inicialmente de la diabetes. ¿No? La claudicación vascular es por eso, por membrana basal gruesa, por fibras musculares gruesas, impide que exista intercambio. ¿Ya? ¿Sí? Doctor, ¿y cuál de las dos son más frecuentes? ¿Cuál de las dos es más frecuente? Sí. La hialina es la más frecuente. ¿Por qué la más precoz? La hiperplástica es más crónica. ¿Ya? Sí. Esto debido a que dijo sobre el enfermedad hipertensiva, la eritrocitosis y la deshidratación, digamos, eritrocitos personas que viven en Sí. pueden afectar en la hipertensión. Claro, pues todos nosotros tenemos potencial a desarrollar hipertensión. En algún punto, cuando ya seamos viejitos, como nuestros 60, 70 años, pues vamos a tener que emigrar a otros sitios menos altos, porque nos va a ser extraño a la hipertensión arterial. Entonces, sí, eventualmente nosotros sí vamos a tener. Nuestra viscosidad sanguínea es mayor, ya hemos dicho que uno de los factores que van a desencadenar la hipertensión arterial es la dislexia vascular periférica y la viscosidad. ¿Verdad? Así es. En las dos. En las dos. Está cerrado la estructura vascular, ¿verdad? Se puso estenosis en ambas. ¿Ya? En ambas están estenositas, están obstruidas sus vasos. Este vasito, por ejemplo, aquí voy a marcar. Debe estar así de abierto. Así de abierto. Como esta línea verde. Es una arteriola, tiene que estar completamente distendido. Pero ¿qué ha pasado? Pues ha sobrecrecido la íntima y ha empujado todo hacia adentro. ¿No? Acá también, miren, el lumen está acá. El lumen está acá. Debería ser acá la pared y aquí debería estar el lumen. Todos son poros. Doctor, mencionado de las arterias que se están volviendo plásticas, ¿eso ayuda a que sean más profundos? Claro que sí. En el caso de los pacientes adultos mayores, habitualmente es corazón cardíaco, ¿ya? El corazón no va a tener el mismo gasto cardíaco siempre.
el paciente de edad avanzada, eventualmente ya empieza a desarrollar cierto grado de cardiopatía. La cardiopatía desencadena menor inotropismo, menos cantidad de función cardíaca, y el vaso sanguíneo pues reacciona, para mantener la presión, por lo menos la perfusión hacia las distancias. Entonces, habitualmente los pacientes se ve eso, pues, ¿qué se ven los pacientes de edad avanzada? El paciente hipertenso, pero una característica adicional, empieza a desarrollar varices venoso, ¿cierto? Porque los vasos sanguíneos son los que van a interactuar acá pues, para reemplazar un poco la función cardíaca, aumentando el tono vascular. Así es. Ahora, dentro de los cuadros que se van a presentar en la ateroesclerosis, en la arterioesclerosis, aquí vamos a extrapolar este número. Arterio, ¿qué será? Pues, la hipertensión arterial, ¿dónde sucede? ¿El venoso? No. Las venas se congestionan, pero las que son las repercusoras, aquí se los he notado por esa razón. Las que van a ser las iniciadoras de este trastorno, las que van a iniciar este trastorno es la hipertensión arterial sistémica de origen arterial. Entonces aquí tenemos este cuadro, arterioesclerosis. Siempre va a ser asociado a arterias, si no es del corazón. Arterio quiere decir arteria. Esclero, ¿qué quiere decir esclero? Endurecimiento. Isis, evidentemente es un sufijo que significa proceso. A ver, ya, ahora traduciremos, pues, ¿qué es la aterosclerosis? El proceso de endurecimiento arterial. De las capas arteriales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos varios cuadros que van a desencadenar la arteriosclerosis. La primera, la hialina y la hiperplástica que hemos visto. La hialina es a nivel capilar. La hiperplástica hemos dicho en patrón de aros de cebolla. Tomamos de eso, ¿no? Estas son hipertensivas. ¿Muy bien? Esta esclerosis de Monkey-Beck. Esta es congénita. Es por depósitos de calcio dentro de la placa mitocondrial. ¿Ya? Tenemos la hiperplasia fibromuscular de la íntima. Esta habitualmente está asociada a un trastorno lesional de los vasos sanguíneos. Esto es cicatrizal. ¿Ya? No se presenta a nivel sistémico, habitualmente se encuentra en una arteria que ha sido lesionada, bien circunscrita a un proceso de lesión. Se ve, por ejemplo, en las coronarias, la coronariopatía isquémica. ¿Ya? Después del proceso lesional, cuando estas revientan, explotan en un aneurisma, se va a ver inflamación cicatrizal. La hiperplasia fibromuscular en la íntima, que no debería encontrarse músculo en la íntima, ¿no ves? Porque en la íntima hemos dicho que solamente hay tejido conectivo y endotélio, nada más. Y esta es la más importante, ateroesclerosis. No van a diferenciar esto. Arterioesclerosis no es lo mismo que ateroesclerosis. A ver, vamos a diferenciar qué significa ateroesclerosis. Atero es masa. Es masa. Esclerosis, hemos dicho endurecimiento. Un proceso, ¿no es cierto? Aquí no está dando la causa. Es un proceso de endurecimiento por una masa intravascular. ¿Ya? La arterioesclerosis hialina, por ejemplo, crecía así. Aquí está el volumen y crecía todo de manera simétrica, ¿no es cierto? Todo de manera simétrica. Por lo tanto, el sobrecrecimiento era bien simétrico, era todo simétrico. ¿Ya? En la esclerosis de Monkey-Beck, vamos a ver aquí el vaso sanguíneo, aquí se encuentra la ramita, este es irregular. Forma de depósitos de calcio óseos, no como si fueran solitas de calcio, repletas de depósitos de calcio, pero estos depósitos lo que hacen es comprimir también el vaso sanguíneo, una patología también más complicada. En el caso de la hiperplasia es más heterogéneo, es más pero homogéneo. Se van a formar aquí placas de amiloide, placas de fibras musculares en la íntima, ¿ya? Lo cual va a desencadenar también oclusión. Esta, la que vamos a ver durante esta clase,
más irregular de todas, ¿ya? Crece una masa poco bien circunscrita, pero muy disimétrica. Y esta tiende a ocluir el vaso sanguíneo. Vamos a ver enseguida cómo se forma esta. Sí. Ayer mencioné en un caso clínico aterosclerosis, pues obviamente en su etiología está, ¿no? Edad, incluso se puede presentar temprana edad, A eso se refiere. Porque la aterosclerosis precoz en pacientes jóvenes no se ve mucho, ¿no es cierto? Porque a pesar de que el paciente tenga síndrome metabólico, tiene factores vasculares que van a impedir que exista este tipo de lesión. Por eso estaba asociado a una anormalidad genética. Así es. Tiene que haber varios factores para que se desarrolle esto. Como normal vamos envejeciendo, pero vamos a tener más atención al desarrollo de esto. Es muy raro verlo en un joven. Ya, actualmente se ven los pacientes mayores de 40, de 50, 60 años. Más síndrome metabólico. Ya. Doctor, todos los tipos de esclerosis estarían el flujo sanguíneo, el flujo de la vida estarían entrando o solo la vida. Siempre. Todo siempre se va a tener flujo laminar. Porque imagínate que es una carretera, está la autopista y de la nada se vuelve una carretera de un carril. Evidentemente todos los autos que estaban yendo por la carretera, pues van a llegar a un vuelo que hay un cuello de botella y van a producir que ese flujo tenga que ser cada uno por su carril. Ahora todos tienen que ir por uno y se produce una congestión, un flujo más turbulento. ¿Cómo? ¿El gasto cardíaco? No, pues así no va a aumentar. Es que no. Y eso adelante, de forma crónica, ¿no produciría un mal indirecto al corazón? ¿O no puede producir? Claro, pues el corazón, si no se regula esto, ¿qué va a hacer? Los 3 cuadros electrocardíacos, claro que está mi primero, no funciona. Neuronal, no funciona. Escucha, me transformo. El corazón se mató a sí mismo. Va a producir eso también. Los trastornos del corazón suceden por esto, por oclusión vascular aguda y vascular. ¿Sí? ¿Por qué las placas ateroscleróticas no se distribuyen de manera homogénea? Ahorita vamos a ver, ya, ya, para empezar, la etiopatogenia de la aterosclerosis es la formación de ateroma, o sea, masas. En la túnica íntima, hemos dicho que en la túnica íntima no había nada, es un espacio virtual con poco tejido conjuntivo laxo, ¿no? Y esto va a desencadenar que exista protrusión intravascular. Aquí voy a dividir un vaso sanguíneo. Aquí está un vaso sanguíneo. Tristemente en este vaso sanguíneo, lo que ha sucedido, es que mi paciente pues no ha cuidado mucho tiempo su alimentación, lo cual ha desencadenado que aumente la viscosidad sanguínea, ¿verdad? Mi paciente consumía mucho colesterol, por lo tanto el hígado ha tenido que tomar una decisión, producir más colesterol LDL, porque hay mucha oferta de colesterol. El colesterol LDL desencadena que todo el vaso sanguíneo cambie su flujo de laminar a congestivo. Entonces los eritrocitos también van a migrar hacia este espacio, pues. Van a dirigirse hacia la superficie. Aquí tenemos el colesterol LDL y por lo tanto los eritrocitos también pues, van a migrar su campo de gravedad hacia esta zona que está más densa, ¿no sé cuánto? Aquí está el eritrocito. El eritrocito pues choca de manera frecuente, ¿no? Entonces, si me duele los macrófagos van a comer el aire y se van a formar células. Enseguida vamos a ver. Sí, pero así es. ¿Ya? Ahora, como este vaso sanguíneo está sufriendo todo el tiempo por fricción, ¿no? Las células pues al chocarse función, ¿no? El endotelio no está acostumbrado pues, a una célula de choque todo el tiempo. Como está chocando, al final esta célula pues le chocan tanto que se rompe su citoplasma. Se rompe su citoplasma y va a desencadenar inflamación. Y va a activar la coagulación. Ya, súper. Eso es lo que tiene que hacer un vaso sanguíneo con la solución. ¿Sí? Antes de la coagulación no sería primero los macrófagos y después como parte
parte de la reparación recién. Entonces, eso es después. Eso se presenta después de que ya se acomodó el anterior. Inicialmente les estoy hablando de que, a ver, un ejemplito. ¿Ya quedó? Ya, ustedes están bien organizados, ¿han visto? Como si fueran vasos sanguíneos. Y aquí está el lumen, yo estoy solito aquí. Así tendría que ser el vaso sanguíneo. Yo tengo mi espacio para moverme mis anchas acá. Pero ahora, si ustedes, digamos, digamos que aquí hay más gente, no solamente estoy yo, sino vienen unas 10 personas más. O sea, ha aumentado la densidad dentro del vaso. Aquí nos vamos a saturar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues les vamos a empezar a empujar a ustedes, ¿no? Vamos a empezar a empujar a ustedes. Entonces, cuando ustedes son empujados, imaginen las células, no tienen nada que les proteja, solamente su membrana celular. Pero les van chocando, les van chocando, les van chocando. Esencialmente, estas células que están de hecho, con una presión más aumentada que el vascular, ¿cierto? Porque la densidad, al aumento de la viscosidad va a activar a procesos cardíacos, ¿no? Aumenta el inotropismo, aumenta la presión hidrostática. Aquí hay más presión, entonces necesitamos empujando a ustedes de manera bien violenta, ¿cierto? Eventualmente alguno de ustedes pues se va a morir. El asunto es que nosotros nos tenemos que mantener acá. Y digamos, el que se ha muerto tiene que ser reemplazado por alguien más. Entonces, uno de la segunda capa tiene que sufrir mitosis y es esta capa. Una célula contigua tiene que producir mitosis y reemplazar. Ahora, este mecanismo activa el proceso inflamatorio inicialmente y activa el proceso de la coagulación. Los vasos sanguíneos tienen que hacer eso. Es su principal función. Evitar que el contenido intravascular salga de su preproducto neuronal. ¿Ya? Ahora, el problemita es esto, es crónico. La célula no puede sufrir mitosis todo el tiempo. No sufre mitosis todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a empezar a hacer que este mecanismo se presente en muchos casos? Ya no existe el proceso de la mitosis. Queda un espacio. Se ha rendido el endotelio después de 20 años con la transfusión arterial. Se ha rendido. Ese espacio queda libre. ¿Para qué? ¿Qué se encuentra pues en la superficie del vaso? Eritrocitos. Ya los eritrocitos no pueden pasar, son grandes. Pero hay otra cosa que sí puede pasar, que hay harto en el vaso sanguíneo con el paciente con síndrome metabólico. El colesterol de baja densidad que se pega a las paredes, ¿no? Eso empieza a ingresar en la membrana, en la lámina propia subendotelioide y forma una masa que va creciendo. Se empieza a conglomerar ahí. Por eso es disimétrico, pues no es todo el vaso, solamente es una zona donde el endotelio ya no se está produciendo. Entonces empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Problemita con el crecimiento. Cuando se cierra el vaso sanguíneo aumenta la presión. Se empieza a cerrar. Más presión, más endotelio lesionado. Otras células ingresa otra vez el LDL. Otra célula ya no sufre mitosis. Otra vez en ese espacio que era impermeable se empieza a conglomerar. Ahora, se ha formado una placa ateromatosa. Alguien tiene que nutrir el endotelio, o si no, la capa se va a debilitar tanto, el vaso sanguíneo se va a debilitar tanto que se va a reventar. El organismo va a tratar por todos los medios de mantener la estructura vascular. Entonces, ¿qué hace? Caramba, hay que hacer algo para que el vaso sanguíneo se mantenga. Promueve vasculogenia, libera factores que van a desencadenar formación de vasos sanguíneos dentro de la capa muscular y posteriormente dentro del ateroma. El ateroma tiene su propio vaso sanguíneo. Antes el vaso sanguíneo no se encontraba en la última capa, en la adventicia, pero aquí ya vamos a ver pasitos que van a dirigirse desde esa zona, desde la parte superficial de la base vasorum hasta dentro del endotelio, hasta la capa superior. ¿Qué más pasa? Esta capa ya no se puede mover, el vaso sanguíneo que dice, caramba, tenemos que regular la presión por alguna manera. Empieza a publicar en la capa muscular y empieza a migrar al tejido superior. Vamos a tener células musculares ahí. ¿Ya? ¿Estamos?
Lo que tú me has mencionado sucede. Pues. Aquí hay una masa, hay algo que no debería estar ahí. Llegan los macrófagos, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay mucho colesterol. Y entonces empiezan a comer. El problema, se saturan, pues y se quedan ahí. ¿No? Se forman los macrófagos espumosos y se mantienen ahí tratando de consumir lo que hay dentro. Pero no lo logran, pues forman una capa más, lo empeoran más bien, porque se empieza a saturar más esta zona. Siguiente parte. Los vasos sanguíneos pues no llegan a todos los espacios, no llegan a todas las células. Se han formado muchas células, se ha producido migración de células musculares, los fibroblastos han llegado también para tratar de recomponer parte del tejido conectivo a este nivel. No hay suficiente para todos. ¿Qué va a pasar? Algunas células van a morir. Se forman focos de necrosis dentro del ateroma. ¿Ya? Tenemos focos necróticos, tenemos células espumosas, tenemos células vasculares, tenemos vasculogenio, tenemos fibroblastos, tenemos todo ahí. ¿Ya? Y el problema es que cada vez va creciendo más. ¿Por qué razón? Porque como está cerrado, más lesión hay, más presión hay dentro del vaso sanguíneo y cada vez más tejido se encuentra comprometido y cada vez va creciendo más hasta que se oculte por completo. Así es como sucede. Sí. Si crece muy grande puede generar hemorragia. No, más bien se tapa y todas las estructuras que recibían la vasculatura de ese vaso sanguíneo muere como pasa en el infarto. Pero se puede llegar a romper en algún punto. En algún punto sí, o sea, cuando ya no hay vasculatura que promueva que este tejido se pueda recomponer, el vaso sanguíneo sufre necrosis. Y la necrosis, pues ya no hay ninguna célula que sostenga la morfología celular, se rompe, sufre, ¿qué era lo que estaba buscando? ¿Qué era lo que el tejido endotelial, o sea, el vaso sanguíneo, no quiere jamás? A la larga, tan insuficiente el tejido para la vasculatura, para la perfusión, que muere. ¿No? Depende. Lo más frecuente es el aneurisma, la necrosis, ¿cierto? En vasos sanguíneos grandes, por ejemplo, como la aorta, es grande, ¿no? Es bien gruesa. Al embolismo también se puede hacer, ¿no? Pero a ver, este ejemplito. La aorta es bien gruesa, su pared también es bien gruesa, ¿no? En la aorta sucede algo bien interesante. Se muere parte de la pared, no toda, porque es demasiado grande, es muy elástico. Se muere la parte interna, y al morirse la parte interna deja foco de fibrosis dentro y se llena de hemorragia. Eso se denomina la aneurisma disecante. La hemorragia es lo que tapa el vaso sanguíneo. Se puede presentar embolismo, que es una de las causas más frecuentes, la trombosis. Ahora, el problemita, sí. ¿Y por qué es más común que se presente una placa de aterosclerosis en bifurcaciones arteriales que, por ejemplo, en venas? Porque los vasitos habitualmente que son ramas de los vasos principales son más chiquitos, pero son más propensos. Además de que se va distribuyendo en copas en zonas con alta presión y eventualmente en las bifurcaciones hay alta presión. ¿Sí? ¿Algo más, doctor? ¿Sería netamente tratamiento quirúrgico? ¿También habría un tratamiento farmacológico para solucionar esto? En el ateroma no. En el ateroma no hay nada. Ya, les voy a decir, hay. Se les denominan los fibrinolíticos, pero son para lateplaza, reteplaza, terteplaza, ¿ya? La tenecteplaza también, los que terminan con plaza. Estos, pero no hacen nada contra el ateroma, hacen algo en contra del tapón hemostático secundario. Para el ateroma no hay nada. Ya se ha formado masa, pues. Y esta masa cada vez va empeorando y empeorando y empeorando. La única forma de poder solucionar esto es stents, colocar un dilatador vascular, intravascular que mantenga el número. No hay otra. ¿Sí? ¿Y por qué la aterosclerosis no se puede manifestar? ¿Cómo? En las venas, ¿por qué no? Porque las venas son vasos de capacitancia. Las arteriolas son vasos de distribución. En las arteriolas no hay tampoco células musculares.
vasculares que puedan proliferar, no hay, los fibroblastos viven con poco oxígeno, tampoco van a empezar a proliferar, no se van a preocupar porque hay el requerimiento de oxígeno a nivel de la clínica media. Son totalmente hermosos, pero son vasos sanguíneos, la misma morfología, pero con otro tipo de celulares, que ya está acostumbrado al oxígeno. ¿Ya? ¿Sí? Se puede, pero el asunto es que, aparte del estético, que hay cirujano, no es un cirujano, es un cardiólogo intervencionista, ¿ya? A otras operaciones se requiere, por ejemplo, cirugía vascular. El ateroma se puede sacar, sí, pero es mucho riesgo. Los ateromas no son muy grandes, no son muy voluminosos, se encuentran en zonas bien circunscritas del vaso sanguíneo. El problemita es que si sacan eso, pueden desencadenar que más bien en el vaso sanguíneo se pone una cicatriz fibrosa que no la tenemos, no le pongo eso. Acá la fibrosis de hecho puede producir estenosis. Si se hace la resección, esto se estenosa, crece el tejido fibroso, como si fuera un ateroma nuevamente, lo cubre nuevamente. No en todos los casos. Si en muchos casos, no digo que no, antes se hacía eso, ya, pero ahora es por esto. ¿Sí? No sé si es pero cortan la parte. Se puede hacer. Eso es, pero cuando el vaso sanguíneo muerto, pues. ¿Ya? El vaso sanguíneo ya no tiene cómo sobrevivir, hay una lesión así muy grande, parte del vaso sanguíneo se perdió. Entonces lo que se hace es seccionar, volver a unir. Por cirugía microscópica. La función vascular a nivel cerebral podría llegar a causar neuralgia. Neuralgia. Sí, pues puede ser colindante con A nivel cerebral no produce neuralgia. La lesión vascular va a producir dos procesos. Los dos son de ictus, ¿ya? Produce el ictus hemorrágico y el ictus isquémico, pero vamos a ver después. Ya. Sí, todas las alteraciones vasculares, la mayor parte de ellas son hipertensivas, la mayor parte de ellas son por síndrome metabólico. Los pacientes que tienen síndrome metabólico, obesidad, diabetes, habitualmente desarrollan múltiples lesiones vasculares. Hemos visto como regla general, ¿no? Nos vuelven más propensos a enfermedad hepática, cerebral, renal, varices, hay cantidad de patologías vasculares. Doctor, una consulta. Yo he escuchado hablar sobre la placa estable y la placa vulnerable. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la diferencia de Bien, estos dos? buena pregunta. La placa estable es ateroma, nada más. La placa inestable es ateroma más, como se está lesionando pues, el vaso sanguíneo, coagulación. La coagulación hace que se cierre por completo el vaso sanguíneo. ¿Ya? La placa inestable, por eso, la angina inestable, cuando se presenta la placa estable, cuando se redundancia, como su caso clínico, ¿recuerdan? Por ejemplo, estaba haciendo alto ejercicio. Ha hecho tanto ejercicio que le ha empezado a doler el corazón, ¿no? Y no es la primera vez que le ha pasado, o sea, no se ha preocupado. O sea, el paciente ha dicho, ay, ya se me pasa cuando descanse. Y literalmente pasó eso. Ha descansado y se le ha calmado. ¿No? Es la placa inestable, solamente se alteró. Ahora, en otro caso, la placa inestable, en el caso de la angina inestable, es porque aparte del ateroma, la lesión está desencadenando que se activen factores de coagulación, lo que hace que se tape el vaso sanguíneo. ¿Ya? El paciente estaba viendo tele, estaba sentado y de la nada empieza a sentir ese dolor en reposo. Es porque la coagulación no tapó por completo el vaso sanguíneo. ¿Ya? Y aparte del ateroma puede hacer que esta coagulación, el trombo, se libere, pues se rompa, se va a producir eso, se le va a calmar.
¿cierto? Pero el problema es que el ateroma va a dirigirse hacia un vaso sanguíneo distinto, puede producir infarto pulmonar, puede producir un hepático, infarto renal, o regresar a la misma arteria coronaria, ¿no es cierto? Llegar a la arteria coronaria y está tapada por completo del paciente se muere. ¿No? Es la diferencia entre las dos. La estable es ateroma nomás. El inestable es ateroma más trombosis o embolia. ¿Ya? Es la más peligrosa, pues es que el paciente que la estable sabe cuánto tiene que hacer, ¿no? Tiene una cardiopatía, era obeso, ¿no? Pero ahora está haciendo ejercicio, pues porque quiere bajar de peso, pero ya se ha formado un ateroma vascular. Eso solamente es estético. Entonces, mientras está preparado para el estético, tiene que bajar peso, porque para reducir gasto, riesgo cardiovascular al momento de la cirugía, está haciendo ejercicio, corre 2 kilómetros y ya siente ese dolor. Ahora, el paciente habitualmente se le da algunos vasodilatadores que tiene que consumir con estos efectos potásico. Nos tiene que descansar unos 20 minutos, se coloca un comprimidito de nitroglicerina por debajo de la lengua y se produce vasodilatación. Después puede continuar. Mientras que el otro no se sabe cuándo le va a dar. ¿Ya? Se puede volver a presentar después de 2 días, 3 días, 3 meses, un año. No va a dar aviso y el paciente va a fallecer. No va a fallecer a no ser que el paciente siga así. Mientras que el otro, en cualquier momento, puede llegar a obstruirse. En caso de que una persona no presente la aterosclerosis, pero una va a desarrollar, digamos, una ACV y otra un infarto, ¿cómo se va a desarrollar esos dos? ¿ACV y infarto? El ACV. Entonces, ahí sí es comparamos, pero en simultáneo habitualmente no se presenta. Es muy mala suerte que el paciente. Que justo se produzca la obstrucción del corazón y la obstrucción del cerebro. ¿Qué vas a cuidar primero? Los dos tienes que cuidar, pues. Entonces tienes que administrar fármacos, tienes que solicitar cardíaco, tienes que solicitar que te ayude un cardiólogo intervencionista y por el otro lado pues a un neurocirujano a la vez los tienes que tratar. Lo que le quería preguntar a mi compañera era que cuál es la diferencia de que para que una persona que le da ACV y otra le da infarto, o sea, ¿qué es lo que se afecta para que haya esa diferencia? ¿Cómo se desarrolla? O sea, ¿por qué se desarrolla en un ACV y por qué al otro le da esos infartos? El accidente cerebrovascular hemorrágico es hipertensivo esencialmente, ¿ya? Pero hay algunos pacientes los que tienen más propensión. La mayor causa del ACV hemorrágico no es en la corteza cerebral, ¿ya? Ahí son los traumáticos, ¿ya? Se va a presentar en la zona con mayor presión de la estructura vascular a nivel del cerebro, que se pone en el ¿ya? Algunos pacientes ahí tienen la propensión al desarrollo de saturaciones, se forman aneurismas, pero forman saturaciones. ¿Ya? Esto es congénito. ¿Bien? Pero tanto en el paciente que tiene esta afección congénita como en un paciente que no tiene afección congénita, o sea, la reveta explota esta zona y lo que produce es un hematoma subaracnoideo. ¿Ya? Ahora, en el caso del isquémico, la segunda pregunta era el isquémico, ¿no es cierto? En el caso del isquémico, este es más frecuente que el hemorrágico. Aquí no tiene que ver tanto la hipertensión arterial, ¿ya? Aquí lo que tiene que ver es eso. Esta plaquita a nivel cerebral, lo que crece a nivel renal, todas las estructuras que tengan arterias crecen, ¿eh? Esto va a producir crecimiento y clausura. ¿Ya? Y al producirse clausura, pues lo que va a producir es necrosis de áreas, pero eso es cortical. ¿Ya? El primero es en la base craneal, hipertensivo, neurológico, y el segundo es a nivel cortical. Básicamente es eso. ¿Cuál de los trastornos es el que se verá más afectado? Paciente con síndrome metabólico, más propensión al isquémico.
paciente con hipertensión arterial de cualquier tipo, más propensión hacia el hemorragia. Una última pregunta. Yo he leído y he escuchado sobre el uso de las estatinas para disminuir como tal el LDL, pero también para mantener estable la placa. Sí, pues este es el factor inicial del proceso de la arteriosclerosis. Bajas la progresión, bajas el proceso de desarrollo de la placa, pero no se gracias a las estatinas y los vitaminas, que son hipolipemiantes. Muy bien, ¿qué otros? Está bonita la clase. Sí. Si se forma un paso sanguíneo, es porque se ha roto la íntima. Se ha roto la íntima y todo el vaso sanguíneo como está tapado, está trata de llevar la presión hacia los bordes y ahí pues no debería haber nada. Entonces cuando lo ves en la ecografía ves dos conductos arteriales aórticos, uno que es de la columna torácica, así está y el otro que es el normal, que está tapado porque la neuronal llenarse la mano. Vamos a ver después. Hasta acá no podemos llegar. A ver, trombosis.